Saludos, buenas noches, bienvenidos a Serantes Web, un nuevo directo aquí en vuestro canal. Emitiendo en directo a través de Facebook, a través de mi cuenta personal de Carlos Serantes Peña y de Radio SAB, donde saludamos a toda la tropa, y también a través de Twitch en Serantes Web. Tono Sánchez de la realización y en la presentación, un servidor, hoy dando las gracias a José Prieto por la cesión de esta magnífica camiseta de la Real Sociedad. Y es que hoy hablamos de la Real aquí en Serantes Web. Y es que cuando uno pasea por el centro histórico de cualquier ciudad, al entrar en una tienda de souvenirs, es difícil no encontrar una camiseta de Messi, una camiseta de Cristiano, una camiseta del Madrid, del Barça, pero suele suceder que, paradójicamente, en bastantes ocasiones, no se encuentra la del equipo local. A pesar de que vivimos en la edad dorada de los sistemas de información, con una oferta infinita de medios de comunicación, en lo que se refiere a la información deportiva, al fútbol español en particular, resulta complicado encontrar alguno donde la mayor parte de su contenido no esté dedicado a Madrid, al Barça, o en una proporción inferior al Atlético de Madrid. Hoy aquí en Serantes Web vamos a hablar de lo que significa ser uno de los otros 17. Uno de esos equipos que ni siquiera, ganando la liga de su país, serían dignos de participar en la famosa Superliga. Equipos que cuando protagonizan titulares es por su interacción con los denominados grandes. Bien sea porque alguno de sus jugadores es objetivo de uno de ellos o porque han tenido el atrevimiento de ganarles. Equipos cuyos jugadores tienen más difícil encontrar un reconocimiento o llegar a sus selecciones. Para ello nos vamos a acercar a la provincia más pequeña del Estado español, a Guipúzcoa. En su capital tiene su sede un club que en sus 111 años de historia ha atravesado épocas gloriosas, con títulos de Liga, con títulos de Copa, incluso jugando una semifinal de la Copa de Europa de Campeones de Liga, cuando solo tenía acceso a ello los equipos que eran los ganadores de la Liga de su país. Un equipo cuyo durante mucho tiempo, equipo ascensor, e incluso no hace demasiado tiempo atravesó un proceso concursal, durante el cual estuvo en entredicho su propia continuidad como club. Un club cuya cantera han surgido campeones del mundo como Xabi Alonso, como Antoine Griezmann, porteros de leyenda, Eizaguirre, Urruti, Arconada, defensas inexpugnables como Gorriz o Cortabarría, pulmones como Perico o como el propio Gaztelu, finos estilistas como Mendiluce, como Zamora, como López Ufarte, como Javi de Pedro, goleadores como Bienzobas o Satrus. Un club familiar, un club con sagas como las ya mencionadas familias de los Alonso, los Eizaguirre, los Vaqueros, los López Recarte, los Alquiza, los Aranzábal. Un club donde los aficionados pueden llegar a sentir menos una derrota si durante esa semana ven que ha debutado un potrillo, o durante la semana se ha anunciado que el Caricarubarum, el delantero más prometedor de la cantera, ha decidido desoír los cantos de sirena de los grandes o del eterno rival, apostar por ellos. Un club en el que, pese a ser de cantera, los foráneos, como Aldrich, como Océano, como Codro, como Kovacevic, como Valery Karpin, como el Negro Gómez, como Nijat, como Vela, llegan a convertirse en auténticos ídolos. Hoy aquí en Serantes Web intentaremos descubrir lo que significa ser uno de los otros 17. Hoy en Serantes Web hablamos de la Real Sociedad. Pasar del modo entrenador al modo aficionado, si me permitís. Me da igual si es modo aficionado o modo forofo, como lo queréis llamar. Esto va por toda Guipúzcoa. Esto va por todos los que sienten la Real. Guipúzcoa, todos conmigo, ¿eh?
El Real Ale irabazioarte beti egongo gara zurekin. ¡Vamos Real! ¡Aupa! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Watson! Espectacular imagen la del técnico de la Real Sociedad después de ganar el último título, el de Copa del Rey, hace unos días, aunque corresponde al título de Copa de 2020, sucediendo al Valencia de Marcelino. Vamos a saludar a nuestro compañero de COPE San Sebastián, Marco Antonio Sande. Marco, buenas noches. Carlos, buenas noches. Marco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estamos, Carlos? Bueno, fenomenal, encantado y gracias por estar con nosotros aquí en Serantes Web. ¿Qué te dice ese grito de Imanol? Bueno, lo primero que me dice es que se suelta porque aparentemente parece que es muy pasional y lo es, pero cuando tiene el escudo de la Real y representa el escudo de la Real es un entrenador que yo creo que se contiene muchísimo para lo que es Imanol Alguacil, o por lo menos por lo que me cuenta gente cercana al entrenador de la Real. Se contiene porque es consciente también de la responsabilidad que lleva encima. No sé si te acuerdas que cuando él tuvo la primera etapa de entrenador de la Real, la acabó cumpliendo el objetivo y despidiéndose de todos nosotros en rueda de prensa, explicando que él no se veía capacitado para dirigir a su Real Sociedad en primera división, que era demasiado para él, que era demasiada presión. Se fue, le sustituyeron, tuvieron que volver a llamarle y convencerle para que fuera primer entrenador de la Real Sociedad. Ahora ya es otro Imanol Alguacil, mucho más formado, más preparado y que se contiene por responsabilidad. Pero lo que vimos en Sevilla, eso que acabas de ver, ese es Imanol Alguacil y así de fuerte quiere a la Real Sociedad. Marco, y que me permita la gente que nos está viendo esta pregunta. Yo me gustan mucho los cómics de Asterix y cuando la aldea Gala, la irreductible aldea Gala, está ahí y hablan de la locura de los galos, ¿no? ¿Estos guipuzcoanos están locos? Entiéndeme la pregunta en el sentido de esta pasión, de este amor por esos colores. Están maravillosamente locos. Yo esto, lo que pasa es que esta historia, como todos nosotros, seguramente la conocemos desde niños, ¿no? A mí me pegó muy fuerte porque yo no soy guipuzcoano, yo soy gallego, llevo unos años, pocos años en San Sebastián, me vine para aquí de jefe de deportes, pero yo ya conocía la primera parte de la historia porque yo soy un niño de Acosta da Morte. Acosta da Morte es donde está la zona de Finisterre, el Cabo, la parte más occidental que hay en Europa, o sea, más allá está América, no hay nada. Imagínate tú un pequeño pueblo de los años 80, yo nací en el año 75, y se daba la circunstancia de que mi padre trabajaba cada 15 días en San Sebastián, en Rentería, en San Juan de Cruz. Trabajaba por esta zona. Entonces, mis primeros cuentos, mis primeros relatos épicos, me los narraba mi padre cuando él me contaba lo que significaba Zubieta, lo que significaba la Real Sociedad, quién era Zamora, que para mí, claro, mi padre me pintaba a Zamora como si fuese un superhéroe, a Arconada como si fuera otro héroe de leyenda, a Gorriz como si fuese un titán. Entonces, esos eran mis imágenes cuando yo era pequeño, ¿no? Y por primera vez, yo creo que en la historia de Acosta da Morte, un niño sale con una camiseta blanquiazul, con un escudo de la Real cosido, bordado por su propia madre, ¿no? Yo creo que fui el primer aficionado de la Real Sociedad en Acosta da Morte. Entonces, eso me fue persiguiendo a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y acabé aquí, entiendo que por muchas cosas, pero desde luego esta es una de ellas. Entonces, ¿están locos? Pues te diría, maravillosamente locos. Maravillosamente locos. Esta persona aquí. Tú también das una visión un poco más objetiva al venir de Galicia, desde el punto de vista también del periodista. Este sentimiento de la Real... yo creo que nos nace a todos un poco de esa, quizá, yo también soy de tu quinta más o menos, yo soy del 72, y yo creo que teníamos nuestro primer equipo, pero el segundo equipo era la Real Sociedad.
Sí, bueno, a mí en ese caso me pasó un poco al revés, ¿no? Yo no tenía equipo porque mi padre había jugado al fútbol también y digamos que tuve mucha presión familiar para que jugase al fútbol y acabé jugando al hockey sobre patines. O sea, es que tenía demasiada presión encima. Y a mí me gustaba el hockey, me gustaba el baloncesto, mis amigos jugaban al fútbol. Sí que es verdad que yo seguía el fútbol, pero no me gustaba praticarlo demasiado, ¿eh? Lo jugaba, pero no competía. Y al final me metí por el hockey y acabé jugando al hockey y a gran nivel. Entonces, bueno, pues me dediqué a eso. Pero esa etapa a todos nos conquistó esa Real Sociedad, ¿no? A todos nos conquistó el relato de eso que acabas de escribir en el arranque, de un equipo de Guipúzcoa, porque recordemos que de ese gran equipo de los años 80, solo Satrústegui era de Navarra, pero era el resto eran guipuzcoanos, o sea, fue una proeza escandalosa. Yo recuerdo que el Real Madrid por aquel entonces tenía a Cunningham, recuerdo que el Barça tenía... Lauri Cunningham. Recuerdo que el Atlético tenía Dirceu. Recuerdo que nos pareció a todos algo extraordinario que una cuadrilla de amigos fuesen capaces de hacer lo que hicieron. O sea, fue extraordinario, ¿no? Y todos tenemos maravilloso, la memoria. Maravilloso. Oye, ¿cómo se han podido vivir las celebraciones del título en esta época de pandemia? Con mucha represión y creo que la gente tiene ganas de echarlo fuera, ¿no? Bueno, pues con mucho respeto, me parece que es un punto que se ha ganado la Real Sociedad y toda su afición, porque es un momento delicado y en estos casos la pasión puede demasiado a la razón, ¿no? No aguantas, tienes que, después de 34 años, imagínate, Carlos, lo que puede significar para estos chicos de Guipúzcoa que han escuchado siempre a sus aitás, a sus aitonas, a sus papás, a sus abuelos, las historias de Zamora y tal, de los años, y ellos no vivieron un título, ¿no? Y resulta que va y lo viven ahora a puerta cerrada, como dice el otro, ¿no? O sea, no puedo salir a la calle, no puedo celebrarlo, si salgo y lo festejo me llaman la atención, o sea, duro. Pues muy duro, pero con la esperanza de que se está construyendo un gran proyecto y de que se van a seguir ganando títulos. Bueno, Marco, tenemos con nosotros yo creo que es es un mito de la Real. El jugador que más veces ha vestido su camiseta. 599 veces, 15 temporadas, las 2 ligas, la Supercopa, la presencia en el Mundial, además con el gol incluido en el Mundial de Italia 90. Tenemos el gusto de saludar a Alberto El Bicho Górriz. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola. Apuntas arriba, Carlos, apuntas arriba. Has cogido al que más veces ha vestido la camiseta con la Real Sociedad. O sea, sí. Top, invitado top tienes. Bueno, Bicho, esas imágenes que veíamos de Imanol, ¿cuántas veces las has visto y qué te han provocado? Pues mira, las he visto varias veces. Hoy la he vuelto a ver otra vez, ahora cuando habéis empezado con el programa. Y yo con Imanol coincidí en mi última etapa de jugador, cuando él empezaba. No sé cuántos años le sacaré 13, 14, 15 años por ahí. Y cuando yo acababa con 35 años en la Real, pues él empezaba. Entonces jugamos juntos. Y ya lo conozco desde entonces. Siempre le he oído decir, cada vez que he hablado con él, que él se fijaba mucho en aquel vestuario, en los veteranos, en lo que ayudábamos a los chavales que iban entrando, que es la misma sensación que tuve yo cuando empecé en la Real, que los veteranos te ayudaban a integrarte rápido en ese vestuario. Y luego, yo creo que, como ha comentado Marco, yo creo que tenía mucha presión dentro y bueno, manifestó lo que es él. Él es un realista de corazón a tope, prima por encima de todo en sus valores la Real Sociedad, estoy totalmente convencido, por encima de dinero, por encima de ambición de clubs, por encima de todo prima su amor a la Real Sociedad. Y se adapta lo mismo a entrenar al primer equipo y conseguir un título de Copa que ha sido histórico para todos nosotros, como entrenar el Sanse y sacar un chaval del Sanse a la Real. Sé que le hace la misma ilusión, porque él siente la Real como nadie, ¿no? Lo decías tú, Marco, en aquella rueda de prensa cuando dice no me veo capacitado, lo dejo por amor a mi color, ¿no? A mi escudo. Sí, y él en ese momento, Roberto Lave, que es el director de fútbol, un poco el que diseña todo esto, lo colocan como, digamos, una pieza que engarza, que enlaza a la cantera con el primer equipo, ¿no? Lo colocan en una posición para que él sea el maestro que haga que los chavales del Sanse se adapten mejor al primer equipo y él se queda en esa función hasta que le vuelven a llamar. Eso
es otro valor añadido que tiene la cantera de Zubieta y que Visio conoce bien. O sea, la gente, los técnicos de Zubieta, yo creo que saben hasta el color de los ojos de cada futbolista. Entonces, cuando los chavales llegan al primer equipo, hay un trabajo de pulir y pulir y pulir y pulir para que pase lo fundamental y lo sustancial. Aquí aman a su gente y respetan a su gente. Es muy importante porque nosotros, y antes hacía referencia a mi capacidad como periodista, viniendo desde fuera, a una capacidad objetiva que yo valoro muchísimo. Valoro, por ejemplo, tengo un compañero, Mauri Diáquez, que Alberto Visio lo conoce, y es pura pasión, es muy de la Real, ¿no? Bueno, pues es otra manera de hacer periodismo, tan válida como cualquiera, y que aquí se ama muchísimo. A mí, por ejemplo, la capacidad de verlo desde manera objetiva me parece un valor muy interesante para aportar al día a día de la información guipuzcoana. Bueno, pues yo cuando veo todo esto, analizo y me fijo cómo trabajan y cómo respetan a los chavales, lo veo desde fuera y veo que otros equipos, por ejemplo, se conforman muchas veces con que un chaval debute y si tiene suerte, muy buenas, y si no, adiós con él, ¿no? Aquí, no, se le pule, se le trabaja, se le buscan alternativas. Si no funciona o no ven que va a funcionar, se le retarda la aparición en el primer equipo. Me parecen cuestiones muy importantes para que el proyecto al final luzca como está luciendo. Bicho, ¿qué significa haber vestido tantas veces la camiseta de la Real y haberte quedado en 599? Para mí es un orgullo tremendo. Solamente el mero hecho de, no sé, es que todavía me pongo a pensar de cuando era un chaval y bueno, y tienes esa ilusión de jugar a fútbol, porque a mí me gusta el fútbol, me encanta jugar a fútbol. Yo hoy en día veo dos chavales jugando por la calle y me pongo a jugar con ellos. Es una cosa que me ha apasionado siempre el fútbol. Entonces, llegar a pensar que podría haber jugado algún día en el primer equipo de Guipúzcoa, en la Real Sociedad, cuando debutas dices, joder, es como algo, bueno, pues algo tremendo. Y luego cuando terminé la carrera y decir, ostras, si he estado 15 temporadas, has conseguido lo que has conseguido y encima el jugador que más partidos has jugado con la camiseta oficial de la Real, 599. Es que es algo, me parece impensable, ¿no? No sé cómo, no sé, es que no sé cómo, lo digo sinceramente. Perdona, Guixo, que la historia de los 599 te persigue a ti y sabes mejor que nadie que te persigue y que te hemos hablado mucho de eso, pero los que nos estén viendo ahora se estarán preguntando, ¿599? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, eso fue una de las locuras, de estas cositas que tenía Toshak, que bueno, que es un genio también y está en el Hall of Fame también de la Real Sociedad, pero que ahí todos los que somos fans de la Real Sociedad creo que sabíamos que patinó, estuvo calentando Visio en la banda, podía haber entrado para celebrar los 600 partidos y eso fue, bueno, pues digamos que nunca lo va a decir Visio, pero te lo digo yo, Toshak tenía su ego y su consideración de lo que debe ser importante y lo que debe ser para él. Y creo que ahí en ese momento patinó y lo pensamos muchos, ¿no? Eso se merecía Visio con todos los honores, esos 600. Yo lo vestía mañana para que cumpliese los 600 partidos. ¿Qué ficha? Que te coche por la cabeza más de una vez eso, decir, no, Oye, Bicho, ¿lo has perdonado a Toshak? Sí. La verdad es que, como ha comentado Marco, para mí fue un momento muy duro, porque además fue muy curioso, el partido ese 599 coincidió, que luego en el fondo te quedas con eso, no solo con la cifra, sino que coincidió con el último partido oficial de Atocha, que para mí también, bueno, y para todos los guipuzcoanos, para todos los de la Real, Atocha lo que significa, pues no tiene medida. Entonces, haberme despedido yo también con la despedida oficial de Atocha es algo que me llena de orgullo. Pero durante esa semana, me acuerdo que cuando acabó el partido aquel de Atocha, en aquel vestuario que teníamos, con un espejo enorme, era un vestuario muy viejo, un espejo enorme, le vi venir a él cuando yo ya me había duchado y me vino a hablar, me tocó por atrás y me dijo, oye, Visio, tal, ¿cuántos partidos has jugado en la Real? Y él sabía de sobra, por supuesto. Y le digo, 599. Y me dijo, pues es un número muy bonito. Y le digo, pero 600 es más bonito, muy pocos jugadores han conseguido llegar a la cifra de 600 partidos y la verdad es que 600 todavía es mucho más bonito. A mí me haría mucha ilusión jugar el partido 600. Y me dijo, pero 599 es muy buen número. Durante toda la semana me tuvo entrenando con lo que llamábamos en aquella época el carro del pescado, que era los que habitualmente no iban a ir convocados el domingo. El último partido nuestro era en el Nou Camp contra el Barça, un campo lleno en el que el Barça se jugaba la Liga, que por cierto se la ganó al Madrid. El Madrid perdió en Tenerife aquel día. Y yo, claro, me llevó convocado. Entonces, el sábado me hizo la convocatoria y me lleva convocado. Llevé a mi familia pensando que iba a jugar seguro. Digo, un minuto me pone seguro, no me va a llevar para ir a ver el partido.
pues me tuvo viendo el partido, no solo viendo, sino que desde el minuto 15 del primer tiempo hasta el segundo, o sea, casi una hora calentando, hizo el segundo cambio y no me sacó. Entonces, en ese momento, mi sensación era de odio. Yo creo que si lo hubiera agarrado en ese momento, yo creo que lo hubiera pegado y todo. Me fui al hotel amargado, mi mujer, me acuerdo que salió con mi cuñado, salieron por Barcelona con Océano, porque, bueno, ya habíamos terminado la temporada y yo no fui capaz de salir, estaba amargado. Pero luego, no sé, como ha dicho Marco, conociéndole muy bien a Tosa, que él siempre tiene el ego, su ego, es listo, muy listo. Yo creo que él en su momento pensaría, va, esto lo voy a dejar así y se va a hablar de esto siempre. Y la verdad es que hasta ahora, hasta que llegue un jugador y me pasen esa cifra, pues se hablará de esa anécdota siempre, ¿no? Que no es fácil que te superen, ¿eh, Bicho? No, no es fácil. No, yo veo jugadores. Hombre, a ver, como ha comentado Marco antes, la Real yo creo que cuida muy bien su cantera, está sacando productos muy buenos, chavales muy jóvenes que están debutando, que tienen valores y que están demostrando que pueden jugar en la Real en primera división y a un nivel muy alto. Y ahora mismo, por ejemplo, me viene a la cabeza el nombre de Mikel Oyarzabal, que ha debutado muy joven, juega muchísimos partidos, ha demostrado que él quiere quedarse aquí y a pesar de que ha tenido ofertas y las va a seguir teniendo, pues si sigue aquí y tiene suerte con las lesiones, pues es un jugador, por ejemplo, que ese récord lo puede batir bien si tiene una vida larga dentro del fútbol, que tampoco es fácil. No, no es fácil, no. Yo estuve 15 temporadas, la media sale casi redonda. Son 40 partidos oficiales a cada año, cada temporada, y eso no es nada fácil, ¿no? No es fácil, ¿no? Bicho, vamos a empezar por el principio. El otro día, chateando, recordábamos tu debut en Lleida. ¿Cómo recuerdas a ese Alberto Gorriz del 79? ¿En qué ha cambiado? ¿En qué sigue siendo el mismo? A ver, yo creo que en cuanto a persona no he cambiado. Creo, no he cambiado mucho. Lógicamente, coges más madurez, pero vamos, yo creo que sigo teniendo el mismo tipo de valores que podía tener en esa época. Sí me acuerdo perfectamente ese debut en Lleida, ¿no? Porque fue una alegría. Más me acuerdo que había estado esa semana entrenando con el Sanse y me vinieron a avisar a casa y me dijeron, oye, que el viernes, o sea, se viajaba el viernes. No, era partido de Copa, era de Copa, pero bueno, entre semana. Copa, sí. Pero salimos el día anterior y me dijeron, bueno, que tienes que ir a viajar con el equipo y tal. Y fue una sorpresa. Bueno, aunque dentro de la Copa siempre había alguna oportunidad para alguno de los que jugábamos en el equipo filial. Y me llegó a mí ese día. Y fui el viaje en autobús, muy callado, muy como soy yo normalmente, aunque ya últimamente me he soltado más, pero bueno, un viaje muy apurado, ¿no? Porque me miraba a todos con cara de miedo, un poco de miedo. Pero enseguida me sentía arropado. Me acuerdo que en la habitación me pusieron con Satrus, que es un tío fenomenal, sensacional. Me ayudó muchísimo. Y luego todo el vestuario me ayudó mucho. Y bueno, yo en aquel momento me comía el mundo. Tenía unas ganas de jugar y de demostrar que, bueno, que podía encajar en ese equipo. Y bueno, yo creo que fue un partido de Copa que ganamos 0-1 en Lleida. Luego jugué también el partido de vuelta en Atocha. Y luego ya vino el debut en Liga contra el Rayo Vallecano, ¿no? Pero el primer partido mío oficial fue aquel partido de Copa y siempre lo tengo en la cabeza. Sí. Ese equipo que ya está entrenado por el gran Alberto Ormaechea viene de haber recogido frutos de un trabajo de Rafa Iriondo, ¿no? Sí. Yo cuando llegué al equipo, Alberto Ormaechea es el que estaba de entrenador, me subió a mí, pero es verdad que muchos de los jugadores que ya estaban en esa época y que ya se veía que ya iban cogiendo una madurez y que tenían unas hechuras de hacer un equipo bueno y potente, como luego fuimos, me estoy refiriendo un poco a Arconada, a Zamora, a Satrústegui, Dígoras, a Diego, a Perico Alonso, todos estos jugadores y Gatelu, los que iban dejando el equipo, ¿no? Yo cuando debuté, Gatelu era el más mayor del equipo y había otros jugadores que lo iban dejando por lesiones o ya por edad o que se iban a otros equipos, pero ya se veía que era un equipo muy potente, ¿no? Pero es verdad que ese equipo se fue forjando también con Rafa Iriondo en su momento, que dio oportunidad a esos jugadores que te he comentado, Arconada, Zamora, toda esta gente, para subir al primer equipo, ¿no? Marco, dime. Digo que en esa etapa, al margen de lo que significa Ormaechea aquí, ¿no? Que es una leyenda también, y digamos que fue el artífice de dirigir y de saber equilibrar
ese vestuario en el que había una cuadrilla que la gran ventaja es que son una cuadrilla y son de aquí, se conocen bien, pero que cuando te conoces muy, muy bien, también hay que saber equilibrar eso, ¿no? Luego estaba, por ejemplo, la figura de Marco Antonio Boronat, que después fue entrenador del Depor, me acuerdo. Marco Antonio Boronat, que fue para vosotros, Visio, como también una especie de adelantado a su tiempo, ¿no? Porque vosotros jugabais bien al fútbol, pero también os cambió un poco la condición física, ¿no? O sea, había métodos de entrenamiento, fuisteis unos adelantados al tiempo también, ¿no? En ese momento. Sí, sí, yo creo que Marco, que también fue luego primer entrenador de la Real, después con el tiempo, pero también en el Depor, yo creo que era un hombre súper súper curioso, quería comprobar todo, quería ver cosas nuevas, métodos nuevos de entrenamiento. No se conformaba con ser el segundo entrenador de la Real de Alberto Ormaechea y mantenerse en esa posición y quedarse encerrado en Guipúzcoa con la Real, ¿no? Y entonces, pues yo me acuerdo que iba a ver al Liverpool, pasaba allí temporadas viendo los entrenamientos, iba a ver a otros equipos. Entonces yo creo que luego nos trajo cosas, como bien has comentado, que eran novedad para nosotros. Me acuerdo Perdona, años 80, ¿eh? Que ahora eso lo hace todo el mundo, lo de ir a entrenamientos de Liverpool y tal. A mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque luego la escuela de Zubieta y cómo se trabaja y todo esto está forjada por gente que ama el fútbol y el que ama el fútbol al final busca en otros territorios lo bueno y lo trae, lo adapta y que el mérito que tienen estos también está un poco labrado a base de formación, que no se vaya a pensar todo el mundo que es la idea de la Galia, que allí estaban todos cerrados y que no veían hacia el exterior. Es que muchas veces yo me encuentro con eso también, ¿no? Parece que, joder, que estos tíos están ahí metidos en una cueva y que han inventado la pócima mágica. No. Estos se han interesado por lo que hay fuera, han ido a partirse el cuero con equipos de fuera, han llevado repasos, han aprendido, han venido, han sufrido, han vuelto a empezar, Ahí está el buen caldo que ha hecho la Real Sociedad. Oye, Marco, perdóname, pero con el relativamente poco tiempo que llevas aquí, ¿cómo conoces el club? Yo me acuerdo cuando viniste, la primera vez que me llamaste a mí, que hablamos un poquito entre los dos, me acuerdo que enseguida me di cuenta que estabas con muy buen pie, ¿no? Porque preguntabas cosas, querías saberlas, en un tono muy normal. Es curiosidad. Yo, sinceramente, Visio, mi padre, que en paz descanse, que se fue un año y medio antes de yo irme a San Sebastián y cuando en el trabajo me ofrecían delegaciones siempre decía un poco que no. Un año y medio después, no sé qué pasó, pero justo llegó el nombre de San Sebastián y fue como alguien me estaba diciendo algo, ¿no? Entonces, para mí es algo que llevo dentro, yo tampoco lo estoy contando seguido, ¿no? Pero sí que algo pasó dentro de mí, que mi hija tenía 2 años, que era el momento ideal para que creciese en una ciudad. Entonces, me empezaron a venir recuerdos, relatos, cosas que mi padre me contaba, sus paseos por la Concha, las fotos que me traía vuestras. Entonces, cualquier niño despierta la curiosidad por ese club, ¿no? Entonces yo le tengo un enorme respeto, un enorme cariño. Llevé lo mío, también, que cuando una persona viene de fuera aquí, hay que rodar, hay que rodar, hay que entrar, se te examina con lupa, se te mira, joder, este viene ahí con métodos nuevos, no es de los nuestros, joder, no conoce el club y tal. Yo llevaba mi historia dentro y llevo mi historia dentro. Bueno, pues la vivo a mi manera y intento disfrutar y creo que conecto con Visio, con López Ufarte, con Zamora. Conecto con ellos porque creo que lo que os muestro es respeto fundamentalmente, ¿no? Por lo que hacéis. A mí me ganaste muy rápido y yo creo que a todos estos que has comentado también. La relación es muy buena, es de amistad y, bueno, de profesionalidad, lógicamente. Tú eres profesional de la radio y llevas todo el tema, pero bueno, yo creo que entraste con muy buen pie, lo hiciste fenomenal y lo sigues haciendo muy bien. Se lo agradezco. Viniendo de Visio, Carlos, viniendo de Visio, jolín. Buen fichaje hoy, entonces, también. Visio, el de Marco, ¿eh? ¿Cuál? Qué buen fichaje el de Marco hoy también. No, sin ninguna duda. Yo creo que es que sabe muchísimo de... Bueno, tengo buen maestro, Visio, tengo buen maestro y tengo a Mauri Diáquez, que es una institución aquí en... Sí, pero Mauri, como bien has dicho antes, es un estilo muy diferente al tuyo. Mauri pasional. Es muy pasional, tú calibras más, piensas, eres un poquito más... Yo creo que entras muy bien, porque Mauri es como él. Yo ya sé que yo me llevo de cine con él. Me llevo fantásticamente con él, por WhatsApp, con muchas cosas, pero es muy forofo. Bueno, ahí equilibramos la balanza. Un poco. Oye, Visio, si te enseño esta camiseta, ¿qué te recuerda? Bueno, por supuesto la plantilla nuestra, pero
no la veo, no veo demasiado bien a los jugadores, un poco pequeños. Sí, bueno, somos los de la época. ¿Eso es el Sanse? No. No, No, esta es la ¿No? Real. veo a Arconada, Ah, sí, sí, está estoy ahí yo también, joder. Sí, hombre, sí. Visio, sí, 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 hombre, está. sí. Esos son- Ahí, ahí estáis todos. sí, sí. Arconada, Celayeta, Gorriz, Cortabarría, Carlos, Olaizola. fíjate, la leyenda que pone esa camiseta, si te fijas, es yo no Sí, tengo segundo equipo. Sí, Es sí. otra de las cosas con las que te encuentras a diario si caminas y paseas por San Sebastián o por cualquier pueblo de Guipúzcoa. Es otra circunstancia. Yo antes, al principio te dije, yo he venido al paraíso. Yo he vivido etapa gloriosa con el Deportivo de La Coruña, el Celta de Vigo, en su etapa de Champions, el Depor ganando Liga, Copa del Rey, haciendo lo que hizo la Real Sociedad en su día, ¿no? Y salí de comerme todo ese manjar y me vine para aquí a seguir comiendo manjar, a seguir disfrutando, ¿no? Y cuando tú paseas por aquí, los niños van con la camiseta de la Real Sociedad. Yo cuando estaba en Coruña, mira que el Depor, lo que fue el Depor en Coruña, ¿eh? Pues yo te puedo decir que tú vas a Coruña, hay muchos niños del Depor, muchos niños del Depor, y en esa etapa había muchísimos niños del Depor, pero mucha camiseta de la Real, del Real Madrid, mucha camiseta del Barça, o sea, eso es lo habitual en Coruña, sí. en Mérida, en Málaga, pero en Donosti, yo te puedo garantizar, tú vas al colegio de mi hija, los chavales van con la camiseta de la Real, o sea, son de la Real, y yo no tengo segundo, que le dices a un chaval, como cuando nos decían a nosotros que eras pequeño, que eres de Santillana de Juanito, que eres del Madrid o del Barça, y tú le contestas, pues soy del Madrid, pues soy del Barça, no, aquí tú le dices al chaval, ¿tú de qué equipo eres? Bueno, lo primero que te dices, yo, te miran así en plan, ¿de qué equipo voy a ser? ¿De la Real? ¿De dónde voy a Claro. ser? Es como preguntarle a un argentino de Boca o River y te dice, soy independiente, soy del rojo, ¿no? Bueno, ese equipo glorioso, Visio, todos recordamos aquella famosa tarde de Gijón. Mm. ¿Fue un pase o fue un tiro? Fue un pase para entendidos del fútbol. No, siempre ha Solo dicho. lo entendió Zamora, a su nivel. Zamora siempre me lo recuerda, siempre me ha dicho él, y tiene toda la razón, que el peor tiro que he hecho yo en toda mi carrera profesional se convirtió en mi mejor pase. Y es verdad. Pero bueno, yo siempre me lo he tomado con muy buen humor, acabó bien y entonces el pase fue genial. Fue a lo Laudrup, yo siempre digo para gente inteligente del fútbol que un pase, pues eso, un poco que despistó al contrario. Visio, realmente toda esa temporada, la 80-81, que se culmina con ese gol de Zamora a pase tuyo, viene a paliar un poco todo lo que el año anterior había supuesto la imbatibilidad, la derrota en Sevilla con los 2 goles del argentino De Bertoni. de Bertoni. Y ese título que se le escapa a la Real cuando lo está acariciando con las manos. Sí, además, yo en las 15 temporadas que estuve en la Real, y ese año no participé tanto de titular, el mejor año de fútbol y de equipo compacto, serio y, vamos, que daba una confianza total, era el año ese que has comentado, el 79-80, la que perdimos ese partido 33, una temporada de 34 jornadas y perdimos la 33 en Sevilla, solo un partido y no fuimos capaces de ganar aquella liga, ¿no? Cuando la teníamos en la mano. En aquel día también con el empate nos hubiera bastado y con 2 jugadores más en el campo no supimos mantenerlo. No sé, son circunstancias del fútbol, a veces es un poquito de suerte, pero que también te madura. Y yo lo de Gijón siempre he dicho, que algo de suerte seguro que tuvimos en esa última jugada, pero yo estoy convencido que el porcentaje mucho mayor era de fe, porque yo el sentimiento que tenía en ese momento, no me acordaba ni el tiempo que quedaba ni nada, pero la fe que tenía en que estábamos volcados y teníamos que marcar, yo no sé ni en qué posición estábamos, ni cómo andábamos jugando ya en ese momento, pero era una fe total hasta el final. No era consciente ni del tiempo que íbamos ni que íbamos a perder otra vez la liga. Era la fe en que teníamos que conseguirlo. Y bueno, El Sporting, Carlos, que en teoría no se jugaba nada y tú ves las imágenes y parece que están jugando la final de la Champions por la Champions que se jugaban ellos a su manera, ¿no? Que se veía claramente, estaban colgados de larguero, o sea. Y tenían un equipazo, ¿eh? Sí. El Sporting de esa época, que yo tengo amistad con muchos jugadores, con Jiménez, con Cundi, con Juaco, tengo amistad con un montón de ellos y he hablado muchísimas veces. Nunca me han reconocido que
que nos querían ganar porque estaban primados, pero vamos, se ríen siempre que se lo he preguntado, siempre, y lo tengo clarísimo porque en esa jugada, por ejemplo, el que está debajo de los palos, que es una jugada que no es ni una falta, ni un córner, ni nada, es el delantero centro del equipo en aquella época, que era Abel, que va debajo de los palos, joder. Pero bueno, pero ellos tenían un equipazo que bueno, nos costó muchísimo sumar ese punto porque también nosotros teníamos una responsabilidad muy grande, nos jugábamos mucho y nos hizo, quizá fallamos en el último minuto del primer tiempo y en el primero del segundo, que eso normalmente te deja cao, pero esa fe que te comentaba antes yo creo que nos hizo luego al final pelear hasta el final, buscar el premio y al final lo conseguimos. Marco Antonio Sande, te doy las gracias por haber estado con nosotros en Serantes Web. Ha sido un placer, un lujo. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta cuando quieras. Igualmente, además a todos los compañeros de profesión que os interesáis por la Real Sociedad, por lo que es su historia, creo que también estáis haciendo un trabajo pedagógico maravilloso porque llevamos un montón de tiempo hablando de Superliga, lo decías tú al principio en tu entrada, que sí, Cristiano, que sí, yo estoy cansado de los mocos de Cristiano, de los hijos de Messi, es que me da igual ya, estoy muy cansado de todo eso. Sí. Que se hagan estas terapias de recuerdo, que la gente sepa que se pueden hacer las cosas de otra manera, me parece que es de agradecer y yo como desde mi rinconcito de fan de la Real te lo agradezco mucho, Carlos. Así que os mando un abrazo a vosotros también. Muchísimas gracias, Marco. La verdad que somos de otra escuela. Pues encantados estamos. Bueno, un abrazo, Marco. Buenas noches. Bueno, Visio, un abrazo. Si te parece, vamos a escuchar a varios compañeros tuyos de otras épocas lo que sienten, ese sentimiento que hablamos de ser de la Real. Vamos a escucharlo. Venga. Un club que bueno, su principal objetivo es entrar en Europa, acaba de ganar un título, económicamente está muy bien para los tiempos que se nos presentan y la verdad que bueno, pues es un orgullo, ¿no? El haber podido formar parte de ayudar al club a que la situación que se encuentra ahora, pues bueno, es un pequeño granito de arena, tanto yo como todos los compañeros que hemos pasado en la cantera, así como los que ayudarán viniendo desde fuera. Yo creo que bueno, es también un motivo de felicidad, ¿no? que hayamos ayudado a ello, ¿no? Como realista, sin duda, pues súper satisfecho habiéndolo dado todo. Guipúzcoa es una cultura de mucho trabajo, de que cuesta mucho conseguir cosas. Y quizás por eso también, pues bueno, tenemos esa particularidad de no ser muy altivos, ¿no? Pero como comentaba antes, pues con muchísimo orgullo de formar parte de esta familia, ahora desde la distancia, evidentemente, y a la vez desde la cercanía de intentar, bueno, apoyar en todo lo que se puede al equipo, comprender situaciones, saber que cuando se están peleando por cosas, pues muchas veces no es fácil y bueno, mi mensaje iría un poco enfocado a eso, ¿no? A que súper orgullosos, la identidad, como comentaba antes, es algo importante, pero se viven muchísimas más emociones que creo que van incluso hasta más lejos de eso y bueno, la pertenencia a un club donde los valores desde pequeño, en mi caso sobre todo, ha sido pues pelear mucho respecto a lo que quieres conseguir, pues súper agradecido. Nada, para mí jugar en la Real ha sido un motivo de orgullo muy grande. Para un chico como yo, que soy de un pueblo de Guipúzcoa, jugar en la Real yo creo que era el sueño de todo niño. Yo he tenido la suerte de haberlo cumplido, me siento un privilegiado, he tenido mucha suerte y nada, dentro que cabe yo creo que lo he disfrutado, lo he aprovechado y nada, la verdad que me siento muy orgulloso de mi camino intentando hacer lo mejor posible por este club. Espero que sean muchos años más así y os deseo mucha suerte y un fuerte abrazo. Agur. Bueno, Visio, el sentimiento de ser de la Real. Sí, además son mucho más jóvenes que yo, los he visto en el campo, les he animado y con algunos tengo más relación. Y Markel Vergara, por ejemplo, para mí siempre ha sido un jugador
A mí me ha encantado. He discutido con algún amigo que me decía, joder, que como que no tenía calidad para jugar en la realidad. Me cago en Dios, un tío que en el centro del campo, lo que pone en el campo, lo que es un pivote defensivo, bueno, estoy hablando de sus características. Aitor López Recarte también, que estuvo 10 años en la Real, o 10, 11 años, no sé, 10, 11 temporadas. Y también ¿no? De Carlos Martínez, que es navarro. Cuando cada vez que me he encontrado con él por la calle siempre le decía que le admiraba porque me encantaba el pundonor, todo lo que ponía en el campo y cómo subía la banda y todo eso. Yo creo que al final lo han resumido muy bien. Cada uno a nuestra manera manifestamos un poquito lo que llevamos dentro. Yo creo que todos pensamos más o menos muy parecido en torno a la Real. Yo quizá he tenido la suerte, el privilegio de haber jugado una temporada en la que hemos conseguido títulos, pero siempre he pensado que todos los que pasamos por la Real, a ver, cada uno pone su granito de arena para hacer que este club sea lo que es, ¿no? Un club con el que nos identificamos. Han hablado de la palabra de identificarse, y yo, por ejemplo, ya digo, en mi mascarilla llevo en euskera Nortasuna, que significa un poquito identificación, ¿no? Identificarte con un club, con un sentimiento, y eso yo creo que todos los que hemos tenido la fortuna de jugar dentro del equipo sabemos lo que significa, porque al final hemos salido en la cantera, hemos estado ahí en Zubieta, hemos entrenado con gente de la casa, y todo eso, ya te digo, es un sentimiento muy fuerte lo que llevas dentro, ¿no? Visio, el primer título se gana en Gijón la última jornada, pero la segunda liga se puede celebrar en casa. Después de una remontada espectacular en las últimas jornadas, se gana en Atocha. Sí, el segundo título, la verdad es que pegamos un sprint final muy fuerte, porque hubo momentos durante la primera vuelta, eso que estábamos como bastante descolgados, y luego de repente cogimos una racha muy buena de resultados. Volvimos a coger confianza, a creer en que podíamos, y tuvimos un final de liga muy, muy fuerte, y en el que conseguimos superar al final al Atleti Madrid, al Barcelona, y fuimos otra vez campeones de liga, ¿no? Como bien has dicho, fue el último partido, encima fue un derbi en casa contra el Atleti Bilbao. Siempre me acuerdo de esa semana, de los nervios, de que comentábamos entre nosotros de hacer una cena después con nuestras parejas, en un restaurante de San Sebastián, que era de un navarro, que era el Urepel, que siempre nos trataba de maravilla a todos los que pasábamos por allí siempre, y queríamos celebrarlo, pero estuvimos durante toda la semana dándole vueltas, que puede ser gafe, que nos va a traer mala suerte, muy guipuzcoanos, con un pensamiento muy guipuzcoano, pero luego al final me acuerdo que cogimos fuerza y dijimos, pero ¿cómo no vamos a sacar este título de liga en casa? Lo sacamos sí o sí, como sea, y vamos a celebrarlo también sí o sí. Y bueno, y tengo ese recuerdo de que la gente lo disfrutó aquel día en casa, ¿no? Pudo vernos, y encima en un derbi, que siempre es un partido especial, y bueno, y fue pues una alegría muy grande, ¿no? Un poco diferente quizá a la de Gijón. Para mí siempre he dicho que mi mejor recuerdo siempre va a ser Gijón, pero ese segundo título también fue muy bonito, muy importante, y nos hizo ver que aquel equipo podía hacer grandes cosas, ¿no? Yo creo que luego fue el mundial que vino del 82, con 6 jugadores de la Real en aquella selección española, bueno, que luego encima no salió bien aquel mundial, pero yo creo que eso también rompió mucho aquel equipo, pues porque jugadores vinieron muy castigados con aquella convocatoria de muchos días que estuvieron con la selección, de aquella presión de aquel mundial. Y yo me acuerdo que Zamora vino tocado de lesión, Satrus también vino un poco tocado. Bueno, total, yo creo que aquello luego nos hizo, lo pagamos, ¿no? Pero esos 2 títulos ya no nos los quita nadie, ¿no? Visio, ¿qué significa Atocha? Atocha para mí ha sido, yo siempre he dicho, ha sido, bueno, deportivamente todo para mí. Mi casa, yo creo que era un campo, curiosamente yo pensaba que era un campo que a nosotros nos daba mucho, que era verdad. También que la gente presionaba mucho al contrario, que también era verdad. Y yo creía que los equipos contrarios, porque lo notaba en las caras de muchos de los jugadores, tenían como, no sé si la palabra es miedo, pero sí mucho respeto a venir a jugar a Atocha, a nosotros, al público que les iba a presionar mucho, incluso los árbitros, los linieres también se sentían como muy presionados. Pero la gran sorpresa me la llevé cuando fui a la selección española, que coincidí con jugadores del Madrid con los que había tenido unas peleas terribles en el campo. Me estoy acordando de Mitchell, del Buitre, de Martín Vázquez y tal, que incluso en el campo yo a Mitchell siempre lo he comentado, le tenía un poquito de paquete porque me parecía que era un poco chulito y tal. Luego resulta que es todo lo contrario, es un personaje genial, es una persona, vamos, maravillosa, es el primero que te va a hacer un favor. Bueno, yo lo conocí en el Mundial y es un genio de persona, ya no de jugador, que también era un genio. Y entonces me acuerdo que me comentaban
tanto ellos como jugadores del Barça y de otros equipos, que les encantaba venir a jugar a Atocha, que lo pasaban mal porque sabían que iban a sufrir, que iba a ser un partido difícil, que íbamos a presionarles mucho, que el público se metía mucho con ellos, pero que les encantaba el campo, porque era un campo fútbol, era fútbol, que se respiraba fútbol y se vivía fútbol, y mira que era un campo que a veces estaba en unas condiciones difíciles, porque aquí con la lluvia el campo igual se quedaba un poquito blando, pero que disfrutaban viniendo a jugar a Atocha. Y eso me llamó mucho la atención. Digo, joder, eso es que la gente de fútbol, pues como me pasaba a mí cuando iba al Bernabéu, es verdad que te presiona mucho el público, el campo impresiona, pero por otro lado te creces y dices, joder, qué gozada venía a jugar a campos así, ¿no? Entonces yo creo que ellos ese sentimiento también lo tenían cuando yo, ya te digo, en mi cabeza pasaba que su sentimiento era diferente y que no sentirían eso. El Madrid estuvo 20 y tantos años sin perder en Atocha y llegó la temporada 79-80 y le ganáis 4-0, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay un compañero tuyo, no llegasteis a coincidir en el campo, pero uno de los jugadores que siempre ha dejado muy buen recuerdo en Donosti y que es de esos jugadores que vienen de fuera, pero que se adaptan perfectamente a la cultura guipuzcoana. Desde Buenos Aires tenemos el placer de saludar a Juan el Negro Gómez. Juan, buenas noches, aquí en España. Buenas noches, un gusto, Víctor. La verdad que yo siento mucho respeto por él. Creo que coincidimos hace unos 2 años atrás en el Nuevo Noeta. Sí. Y es un placer poder hablar con ustedes. Pido disculpas que me conecto recién, pero tuve 8 horas de viaje, acabo de entrar al piso y lo primero que hice fue sentarme para poder charlar con ustedes. Al contrario, agradecido por estar con nosotros, Juan. Oh, bueno, estábamos hablando de Atocha. Tú no pudiste llegar a conocerlo, Juan. ¿Qué te dijeron? Si yo hubiese jugado en Atocha, capaz me terminaban haciendo un monumento, porque ahí sí que era para trabajar y vieron, no, Víctor. Mira, recuerdo primero saludarte, Juan, que hemos comentado antes con Carlos, estaba comentando, me ha dicho que ibas a entrar desde Buenos Aires y le he dicho, joder, no tuvimos la oportunidad de jugar juntos porque yo soy mayor. Nos vimos un día en Anoeta, me acuerdo perfectamente aquel día y me llamó mucho la atención la forma en que me saludaste. Lo comenté con mi mujer, joder, qué persona más agradable, más baja que se haya acercado a saludarme y luego te veía en el campo y además le he comentado antes a Carlos que para mí eras un jugador fundamental con unos valores que yo creo que nos venían muy bien en ese momento, en esa época, y luego que también que te adaptaste a la ciudad, a San Sebastián. Siempre que voy a la sidrería Donosti en Rentería me hablan de ti, se acuerdan de ti, me hablan maravillas, y yo creo que eres un jugador que aquí has dejado huella, sabes que tienes muchos amigos y que, bueno, pues que eres muy querido aquí en San Sebastián y en Guipúzcoa, ¿no? La verdad que venga de tu parte me emociona, me eriza la piel porque hay una cosa muy, muy loca que a mí me ha pasado en la Real Sociedad. Primero, te he saludado de una manera que, con los valores que vos decís, yo te he saludado con el respeto que te mereces porque sos una leyenda viva de lo que es la Real Sociedad. Te veo a vos, lo veo a Zamora, a López Ufarte, a Larrañaga y bueno, y a tantos otros más. Y es la historia de la Real y por lo menos yo llegué a San Sebastián y eso es lo que he aprendido y me han enseñado, lo que he vivido en ese momento. Y la verdad que yo acabo de cumplir 50 años ahora en enero y la tarta de mi cumpleaños la mandé a hacer yo y era nada más y nada menos que el escudo de la Real Sociedad. Y los argentinos, muchos tenemos la fama de que somos vividores y que siempre intentamos sacar ventaja de un montón de situaciones. Y voy a contar algo que, ¿cómo se ve que los 50 años, acá en Argentina decimos, nos está cogiendo el viejazo, ya con 50 años, que se me ocurrió hacerme un tatuaje en uno de mis brazos, un rosario con el nombre de mis hijos, un ave fénix, y ahora llegué a Buenos Aires, donde me van a terminar de hacer el escudo de la Real Sociedad, que me lo estoy tatuando en el brazo. Yo siempre digo que más allá de lo que uno pueda decir con palabras, siempre hay que demostrarlo con hechos. Entonces, creo que la gente de la Real me ha tomado cariño por el simple hecho de que yo he hablado más con hechos que con palabras. Y eso es algo que me enorgullece mucho a mí.
Madre mía, Visio, ¿eh? Estoy con los pelos de punta, ¿eh? No, yo creo que, mira, tienes la oportunidad de comprobar quizá, porque yo me acuerdo, yo me suelo, antes cuando era chaval, era pequeño, pensaba que Guipúzcoa era como si fuera el universo y que no existía nada más. Y la verdad es que me costaba mucho salir y luego ya empiezas a salir, coincides con gente y me llamaba mucho la atención porque mucha gente tiene el concepto de que nosotros los vascos, y sobre todo en Guipúzcoa, que somos gente muy cerrada, y quizá puedan tener razón en algo, ¿no? Un poco sosos, tal, somos muy trabajadores, pero Juanito yo creo que lo puede comentar, yo seguro que él lo ha vivido también. No. Yo creo que yo tengo la oportunidad de los primeros jugadores que vinieron de fuera aquí, tengo una relación sensacional, porque vinieron, enseguida nos conocieron, nos ayudamos entre nosotros todos en el vestuario y luego pues tengo relación con ellos, con sus familias, nos seguimos viendo, nos seguimos chateando. Pues yo puedo ir a Portugal o a Inglaterra a estar con Aldrich, con Océano, con Carlos Xavier. Ellos cuando vienen a San Sebastián nos juntamos en una sidrería, comemos. Vamos, yo creo que la relación que hemos hecho entre la gente que hemos salido de aquí de la cantera y jugadores como Juanito y como estos que te he comentado que han venido y que lo han dejado todo, que son jugadores que son unos profesionales como la Copa de un Pino, que han venido, que se han adaptado muy bien a la ciudad, a nosotros, a la gente, al vestuario y han aportado muchísimo. Han aportado mucho también a este club, a la Real. No son solo los valores de la cantera, jugadores como Juanito también que han venido aquí, yo creo que tienen mucha importancia y que han aportado mucho a la Real y lo digo de verdad, de corazón. Juan. Sí, no, yo la verdad que yo creo que más allá del recibimiento y del lugar que nos dan la gente de San Sebastián, también yo creo que nosotros tenemos que aportar lo nuestro y también adaptarnos a la cultura nueva, a los compañeros nuevos. Y yo cuando llegué a San Sebastián, yo no sabía nada de la Real Sociedad. La verdad que, y cuando voy por primera vez a Zubieta, me agarraba la cabeza y decía, ¿a dónde me vine a meter? Yo me iba de River, de ser campeón de América, y River es uno de los clubes más grandes de América. Y con el tiempo, siempre digo lo mismo, sin buscarlo, sin querer, me encontré que la Real Sociedad y San Sebastián y la gente de la Real, los seguidores, pasaron a ser algo importante en mi vida. Pasan a ser, yo, volviendo al tema del tatuaje, yo decía, me quiero hacer un tatuaje, yo siempre digo que todo tiene que tener un significado en la vida, todo tiene que tener un porqué. Y me quería hacer un tatuaje donde estén los nombres de mis hijos, que son lo más importante que tengo. Luego el ave fénix, porque uno está continuamente reinventándose y peleándola y haciendo cosas. Y la Real Sociedad porque forma parte de esa parte grande de mis sentimientos. Y a tal punto que, bueno, Esteban, mi hijo mayor, nació en San Sebastián. Andoni, escuchar los nombres, Andoni nació en Madrid, Iñaki y Maite nacieron en Argentina, pero mis hijos saben más de la Real Sociedad que de River o Argentinos Junior, eso le puedo asegurar. Pero eso no es más que agradecimiento de mi parte hacia todos ustedes por todo lo que me han dado. Y yo siempre digo que quizás siempre algo pendiente me va a quedar porque no sé si he estado a la altura realmente de tanto cariño. Bueno, ya te digo yo que sí. Si has estado al pelo, lo demuestras con tus palabras, además. Con tus palabras y, como has dicho muy bien antes, con tus hechos. Gracias, Juan, gracias. yo te he leído una anécdota de que tienes una finca tuya, que tienes un campo de fútbol y con un amigo tuyo, José Juaristi. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, la verdad que a mí me encantó que él haya vivido eso de tan lejos. Josué Juaristi es un primo, tiene un primo aquí en Corrientes, en Curuzú-Cuatiá, o sea, en mi pueblo. Ajá. Y él vino de visita, su primo le dijo que yo vivía ahí en Curuzú. Bueno, él sabía que yo era de Curuzú, pero él no sabía que yo vivía en Curuzú. Lo llevó a mi casa, ahí lo atendió mi madre, vio que teníamos unas camisetas ahí colgando y demás, pero luego lo llevo a la finca donde tengo varios campos de fútbol que en realidad lo uso con mis amigos para luego comer una barbacoa y ya ahora el tercer tiempo es eterno, ¿viste? Y bueno,
Y en el vestuario, cuando entras al vestuario, está la figura de los escudos de todos los clubes donde he jugado, y arriba de la puerta de entrada dice Ongie Torri Laguna, y está la Icurriña. Y él entró, él creo que debe tener 1,90 m, entró, miró, y cuando se encontró con eso, se le empezaron a caer lágrimas y me dice, joder, tío, me dice, jamás pensé que tú nos querrías igual que nosotros a ti. Y eso fue para mí como diciendo, para que sepan que lo que yo digo es verdad, ¿no? Yo no digo nada para caer bien a nadie ni para que la gente diga, ¡uy, qué bueno! No, yo lo digo porque me siento orgulloso. Y siempre lo he dicho aquí en Argentina, en cualquier programa, que lo más grande que me pasó en mi carrera deportiva es la Real Sociedad. Precioso, Visio. Sí, me encanta que estemos los dos juntos, aunque sea así en la distancia, pero poder estar aquí y compartir este rato con él. Pues oye, lo celebro. Juan, Visio, iba a estar con nosotros esta tarde-noche el hermano de Aitor Zabaleta, pero no ha podido finalmente porque ha tenido que ir al hospital porque su suegra estaba ingresada. A mí me gustaría también destacar y personalizar en la figura de Aitor la figura del aficionado a la Real, ¿no? Ese aficionado incondicional que hemos estado reflejando durante todo este programa. Además, paradójicamente, Juan, yo te he leído que aquel partido, aquella noche de 8 de diciembre del 98, fue uno de tus mejores partidos con la Real. Ese día fue un partido, primero era un partido especial por todo lo que se presentaba. Loren creo que no estaba lesionado o por amonestación. Loren no pudo viajar ese partido, no estuvo ausente. El míster me dio a mí la cinta de capitán y yo lo escuché a Víctor antes de decir algo que es real. O sea, hay jugadores que ante la adversidad nos crecemos y nos sentimos más potentes, nos sentimos más invencibles. Y era lo que a mí me pasaba cuando iba a jugar a Madrid o cuando jugaba contra el Real Madrid, contra el Barça, contra estos equipos poderosos que la pasábamos mal, pero es como que el orgullo siempre tenía que estar arriba y pelear hasta el final. A mí ese partido me dan la cinta de capitán y sentí que esa responsabilidad me dio oxígeno, me dio mucho poder, mucha fuerza. Y sí, yo sentí que ese fue el mejor partido de mi carrera, y yo lo que dije fue el mejor partido de mi carrera y el partido más triste de mi vida. Eso fue lo que yo dije ese día. Lamentablemente en Argentina muchas veces estábamos muy acostumbrados a estos tipos de situaciones, pero ver lo que se había generado allí fue algo que aún me conmueve porque es como que para mí, entre la Real Sociedad, conmigo es como que el tiempo no ha pasado, es como que sigue muy vivo todo en mí, y entonces recordar ese momento tan duro, la verdad que conmueve bastante. Bueno, vamos a ir ya despidiendo el programa. Os agradezco enormemente que hayáis estado conmigo aquí en mi canal, en Serantes Web. Pero sí que tengo un último vídeo de un par de compañeros vuestros que hablan del mito de Atocha. Y no quiero dejar de tener la oportunidad de que lo veáis. Son dos jugadores de estos que decías, Alberto, Visio, que iban a Atocha y sentían algo especial. Vamos a escucharlos. A esos compañeros que tuve con ese gran equipo de la Real, como era López Ufarte, Satrústegui, Zamora, Perico Alonso, un gran equipo, y por eso a la larga se consiguieron los triunfos que consiguieron, ¿no? Y me acuerdo mucho del campo de Atocha, que eso era un terreno, vamos,
propicio para vosotros. Atocha, la verdad es que era especial, lo de los cohetes a mí me llamaba mucho la atención cuando marcaba la Real, tiraban un cohete para que los pescadores supieran que había marcado la Real. Si era un cohete era gol de la Real, si eran dos cohetes era gol del visitante, y bueno, pues eso hacía que Atocha siempre haya sido un campo muy, muy especial. Lo de los cohetes es algo significativo, Visio, ¿eh? Siempre se recuerda, ¿verdad? Sí, yo al principio también sentía curiosidad cuando iba ya, incluso de aficionado, antes de jugar en el Sanse, ¿no? En el equipo filial. Era una cosa que me llamaba la atención y claro, cuando te cuentan que era porque en esa época, con los medios que había, pues un poco para que los pescadores que estaban pescando fuera o que se acercaban a puerto, cuando oían estaban pendientes del partido de la Real, y los cohetes le decían un poco cómo iba el resultado y cómo iba el partido, ¿no? Y luego las declaraciones que han hecho los dos jugadores que has entrevistado ahí, pues es un poco lo que te comentaba antes de lo que yo tuve la oportunidad de conocer en la selección con los compañeros que compartí la selección en el Mundial de Italia y toda esta época, que me hablaban de Atocha de esa manera, ¿no? Entonces a mí todavía me sentía más orgulloso de pensar, joder, aparte de que les imponía venir a jugar, pero les gustaba jugar. Y pues como ha comentado antes Juanito, y yo también lo pienso igual, cuando juegas en un campo especial o contra un rival difícil y las condiciones son más, piensas que va a ser más imposible ganar, imposible no hay nada, te creces muchísimo más y lo das todo, ¿no? Y sí me gustaría hacer un poquito antes lo que has comentado de Aitor Zabaleta, porque, bueno, tengo un recuerdo, a mí me cogió en Euro Disney ese partido, estaba yo con mi familia, con los niños, y nos enteramos, nos llevamos un disgusto tremendo, ya el partido pasó a un segundo plano porque cuando nos enteramos de la noticia fue como ¡boom! Y hoy en día, la verdad que luego tuve la oportunidad de conocer a su padre, le conocía mucho, conozco a su familia y yo tengo mi localidad de socio ahí al lado de la grada de Aitor Zabaleta y me encanta que se le haya ocurrido a la Real o al que se le haya ocurrido poner el nombre a esa grada y que sea hoy en día la que más anima y la que más nos empuja a todos, ¿no? Ahora tenemos muchas ganas de que se solucione el tema del COVID poco a poco y tengamos la oportunidad de ir al campo porque ahora Noeta ha cambiado completamente. Tiene la Real 35.000 socios y animan esta grada, nos ha contagiado a todo el campo. Hasta yo suelo saltar como un forofo en el campo, a veces me da un poco de apuro que me mire la gente, pero es que no me aguanto, salto con la Real y empiezo a bailar ahí como todo. ¿Viste cómo son los años? A vos se te está dando por bailar y saltar y a mí por hacerme tatuajes. Me quedo más tranquilo porque yo pensé que solo a mí me estaba dando de estas cosas. Bueno, hablábamos de la bendita locura, ¿verdad, Visio? Sí. A ver cuándo vienes por aquí, Juanito, si tienes oportunidad. Cuando vengas por San Sebastián, ya me gusta ir un día a la sidrería Donosti, esa rentería. Vamos a ir donde está mi amigo Joaquín y su familia, que siempre me han tratado muy bien. Sí. Hablan maravillas de... No, son gente... Yo tengo solo palabras de agradecimiento para todo el mundo. ¿Sabes que mientras estaban hablando... Disculpa, Carlos, pero yo tengo que aprovechar esto. Yo estoy a 12.000 kilómetros, o sea que aguantarme un poquito. Yo recuerdo, entre las tantas satisfacciones que me llevé en San Sebastián, de Larrañaga, que creo que era comentarista deportivo en aquel momento, no sé si sigue igual, pero un hombre de bigote, muy serio, que yo lo veía y me decían que él jugaba con la número 4. Y yo muchas veces tenía recelo de las leyendas de la Real, porque yo decía, estos tipos, ¿cómo me verán a mí como extranjero y no sé qué? Y la verdad que nunca nadie, Zamora, Satrústegui, con todos estos fenómenos, que son todos fenómenos con los que yo he tratado, con Vicente Biurro y todo, siempre a mí me han tratado muy bien, con mucho respeto y con mucho aprecio. Y un día se me acerca Larrañaga, yo estaba subiéndome al auto para irme a mi casa, y se me acerca con una cara, y yo digo, este tipo que me está por dar una hostia acá, porque... Y me dice, me siento orgulloso que use la camiseta que usaba yo, me dijo. Y entonces todas esas cosas, imagínate, yo venía de este lado del charco, y aparte yo siempre tuve muy claro que yo no era Zamora ni López Ufarte, o sea, yo era trabajo, entrega, y que era mucho, yo sé que era mucho, pero que era trabajo y entrega. Y que venga, y entonces todas esas cosas, esos mimos, a mí me da, creo que toda esa suma de valores, de cosas, ha hecho que
que yo me termine enamorando de la Real como me enamoré. Bueno, vamos a dejarlo aquí, no quiero robaros más tiempo. Os agradezco enormemente este rato de conversación, ha sido delicioso. Visio, un placer, un regalo el que me has ofrecido. Juan Gómez igual, además con el esfuerzo que has tenido en el día de hoy con ese viaje tan largo. Y mira, Juan, te leo un mensaje que me ha mandado mi primo. Mi primo es realista, mi primo es de Donosti, y me dice, el Negro Gómez me ha hecho llorar. ¿No? O sea que, y bueno, y para ir terminando el programa también, esta camiseta mítica, con el tiro de Zamora. Con la figura de Zamora. Bueno, lo dicho, un placer, un regalo que me habéis dado. Os mando un abrazo enorme, esperando encontrarme con vosotros presencialmente y poder seguir conversando de lo que nos gusta del fútbol. Juan, un abrazo enorme. Buenas noches aquí en España. Buenas noches. Queda pendiente la chuleta, Visio. Queda pendiente. Y un placer, un placer. Me ha gustado mucho también del programa y queda pendiente esa chuleta. Cuando vengas por ¿Cómo aquí, no? lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Adiós. Visio. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Pues aquí la verdad que ha sido un placer auténtico. Y es que, como decía Matthew Letizier, el mítico jugador de Southampton, dijo que jugar en un equipo grande, ganar títulos es un reto bonito, pero jugar contra ellos y ganarles es lo más. En Serantes Web nos gusta alimentar sueños y contar también cuentos cuanto más románticos y cuanto más supuestamente imposibles, pues quizás nos motivan más, ¿verdad? En Serantes Web desearíamos que jugadores como Oyarzábal o Barrenechea en la Real, o aquí en Valencia como Gallá o Soler, que saben lo que es ganar ya un título. Todos ellos prefiriesen ganar una primitiva cada año que en vez del Euromillón y ser un referente en sus equipos, luchando por repetirlo en vez de ser uno más en equipos que ganan títulos cada año. ¿Por qué tienen que ganar siempre los mismos? ¿Por qué los niños tienen que soñar con ser del Real Madrid, del Barça, de la Juve, del Manchester, del Paris Saint-Germain? El día de su retirada, Xavi Prieto, capitán de la Real Sociedad y One Club Men, dijo, mi sueño no era ser futbolista, era ser jugador de la Real. Desde aquí, desde Serantes Web, deseamos haber puesto esa semillita para que esta aproximación a lo que es la Real Sociedad, lo que es también otros clubes no considerados como grandes, pero que significa tanto para muchos, haya servido para que en algún niño germine esa semilla del sueño de algún día, al igual que el de Xavi Prieto, ser una leyenda en uno de los otros 17. Mañana volveremos con otro directo aquí en Serantes Web, será a las 10 de la noche, con el tema de la manifestación contra Meriton por parte de los aficionados del Valencia. Buenas noches y ponedle una sonrisa enorme a la vida.